Bueno, ya estamos aquí con el economista Fernando Navajas para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Gracias por venir. No, al contrario. Una semana en la que se conocieron las estimaciones de inflación tanto del gobierno como del sector privado a través del Congreso. Una inflación que volvió a descender en el mes de mayo. El indicador del Congreso dio el 2,3 contra el 2,8 del mes anterior. En el caso del gobierno dio 1,4 contra 1,8 en el mes de abril. Bueno, ¿crees que está teniendo éxito el gobierno con su política para contener y reducir la inflación? Yo creo que después del efecto de la devaluación de febrero, donde hubo un alza notable de los precios, el gobierno logró que lo que se conoce como el traslado de la devaluación hacia precios, o sea, la jerga se llama pass-through, sí, fuera relativamente acotado. Yo creo que un primer logro ahí ha sido tratar de acotar la forma en la cual se trasladó eso a precios. Me parece que en gran medida eso se logró gracias a una operación de contención de las demandas salariales. O sea, las que quedaron como encapsuladas en niveles que venían y todavía están por debajo de la inflación interanual acumulada al momento en que se estaban otorgando. De todas formas, bueno, ¿no? Los aumentos salariales estuvieron en torno al 30%. Bueno, ¿no? sí, con una inflación, moderados, claro, ¿no? con una inflación no oficial bastante por arriba de eso. O sea, la consecuencia de eso fue que el gobierno obtuvo una victoria en materia de contener el traslado a precios de la devaluación, con el costo de provocar lo que va a ser a lo largo del año una caída del salario real. O sea, eso es innegable. Seguramente. Y esa caída del salario real se está reflejando en las ventas y en el nivel de actividad en general, junto con otros problemas sectoriales, producto de errores también del mismo gobierno, en el caso de la automotriz, que generan una situación mucho más propensa a una desaceleración inflacionaria. El tema acá es que hay dos. Uno es, en primer lugar, esta cifra del 1,4% queda bastante lejos de lo que los privados están diciendo. Se mantiene igual esa relación, ¿no? Entre sí, yo diría, el índice privado y el índice público. Y ahora el índice oficial tiene el beneplácito del fondo, que ha dicho que considera que las estadísticas estas son adecuadas. Ha mejorado bastante, ¿no? No, sin ninguna duda, antes, claro, ¿no? Son el día y la noche, es verdad, son el día y la noche respecto a lo que eran antes. La segunda cosa es, o sea, ahí hay un primer tema, ¿no? De cuán creíble es el número del 1,4% para lo que puede ser la sensación, la epidermis de la gente. Sobre todo, si vos te fijás, alimentos dio 0,7% de aumento, o sea, está teniendo... Hay una sensación de que, bueno, son precios de una desaceleración importante. ¿Esto en qué impacta? Impacta sobre todo en el debate que ha venido ocurriendo y que pasó también, tuvo consecuencias la semana pasada, esta semana que pasó en la cuestión de las tasas de interés. Porque a mí me parece que con una inflación como la que acaba de salir para el mes de mayo, va a ser mayor la presión que va a recibir el banco para que las tasas del EVAC se reduzcan. Claro. Y eso te hace entrar en otra situación, en donde ahí vas a darte cuenta si esto efectivamente es el comienzo de un círculo virtuoso o el comienzo de un círculo vicioso. A ver, ¿por qué? Explicame. Bueno, básicamente porque ¿de qué es el círculo virtuoso? El círculo virtuoso es que el gobierno, con una devaluación como la de febrero, haya logrado un margen suficiente como para que, junto con esto y una política de contención salarial y algunas cosas en la materia de controles de precios, logre alguna reducción de la tasa de inflación, ayudado por un nivel de actividad que se viene abajo. O sea, en realidad, frente a eso hay tratar de parar esa caída tratando de bajar las tasas de interés, que son el otro elemento que se para la economía. Y que no vuelva a haber presiones en el mercado cambiario. Y ahí es donde empieza la cuestión de cómo vos navegás entre el círculo vicioso y el círculo virtuoso, porque si vos eventualmente te pasás de vuelta en ese sentido, podés llegar a empezar a tener presiones sobre el mercado cambiario, que no van a ocurrir en el mediano plazo. Nosotros estamos en este momento en un sistema en donde hay cierta tranquilidad de corto plazo, pero el esquema que está vigente ahora en la Argentina, la salida de la devaluación de febrero, no es un esquema sostenible
de acá a este mismo momento el año que viene. ¿Te parece que no es sostenible, Fernando, porque el dólar está anclado en 8.15, 8.20 Claro. y eso no se puede sostener? ¿O porque el programa de precios cuidados, que parecería ser la gran herramienta del control para frenar los precios, también es algo que es pan para hoy, pero hambre para mañana? El programa de precios cuidados, o como cualquier programa de precios, es un aditamento, es un instrumento auxiliar. Nunca puede ser en materia inflacionaria el instrumento fundamental si vos estás haciendo mal las cosas del otro lado. Yo creo que el gobierno tiende a exagerar ese punto, pero la verdad es que devaluó y trató de corregir algunas otras cosas. Ahora, yo lo que creo ahí es básicamente es esto. ¿Dónde está la inconsistencia? Desde el 23 de enero, que en realidad es el momento en donde la devaluación se produce, a la fecha, han pasado 5 meses, prácticamente 5 meses. Los precios están creciendo a un poquito menos del 2%, ahora nítidamente sí es cierto, el número de INDEC menos que el 2%, pero la tasa de devaluación ha sido 14 centavos sobre 8, o sea que no es nada, o sea, esta tasa de devaluación está se está perdiendo, digamos, esa ganancia de competitividad que se había logrado en el mes de enero. Bueno, eso por un lado, hay un tema ahí, eso es un tema, el otro tema es la cuestión de las anclas. Vos desde el 2011 hasta el momento que vos devaluaste, vos sobreusaste el tipo de cambio como un ancla para la inflación. Y eso, aún con un ancla como esa, tenías una inflación del orden de la que tenés ahora. Luego pasaste a tener, es lo que yo acabo de decir, un ancla salarial. O sea, vos de alguna manera clavaste el tipo de cambio real y le hiciste retroceder, vamos a ver cuánto, pero vas a tener una caída de salario real. Y ahora, dado eso, lo que estás tratando es de volver a recrear un esquema de anclas, es decir, donde te estás otra vez recostando un poquito en el ancla cambiaria. Eso no es sostenible en el mediano plazo de acá a un año, básicamente por lo siguiente, porque aun cuando te vaya relativamente bien con la inflación, el próximo ciclo de negociaciones salariales de la Argentina te va a poner necesariamente en una situación en donde va a ser francamente, claramente insostenible el tipo de cambio. Y eso implica que si eso ocurre entre febrero y marzo, vas a tener otra vez presiones muy fuertes en el mes de enero-febrero. O sea que yo te diría que no es ilógico pensar de que vos vas a tener un problema de acá a un año en la transición. No va a ser fácil si vos... Porque, ¿qué ha ocurrido? Como vos has decidido no definir un programa de convergencia de variables nominales, estás viviendo con ciertos instrumentos que estás tratando de mantener, no llegás, digamos así. Estás considerando igual que mantiene el gobierno el dólar en estos niveles, ¿no? Porque por lo general las consultoras están esperando un dólar más alto, ¿no? Hacia finales de año, un dólar por encima de los 9 pesos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo están esperando sobre la base de una aritmética simple de tratar de esperarlo, pero no dicen cómo. Y por el otro lado, lo que estamos viendo es que tampoco la regla cambiaria es clara. Es decir, vos no has salido como uno hubiera esperado de la devaluación del 8 con un conjunto de reglas claras en materia de variables nominales. Es decir, tratando de buscar que la inflación converja al 2%, tratando de tener una pauta devaluatoria que sea consistente con eso y tasas de interés acordes para que los depósitos sigan en el sistema financiero. Y junto con eso la reducción de subsidios. O sea, vos revisás todas esas cosas y en realidad hay como una suerte de regreso al status quo. Y el regreso al status quo tiene que ver por una cuestión de diagnóstico. Es decir, la Argentina, que es un país que se repite a sí mismo en términos del esquema de decir que, de la frase famosa de decir que la única verdad es la realidad, en realidad en la Argentina la única verdad es el diagnóstico. O sea, lo que ha habido es un diagnóstico, a mí me parece que no ha sido 40 corregido. segundos más. Una pregunta rapidita, Fernando, porque esta semana hubo algunas noticias y se movió después de un tiempo el dólar blue. ¿Qué se puede esperar en el corto plazo para el tipo de cambio informal? En el muy corto plazo depende de las oscilaciones. Yo creo que esta cuestión de la inflación y de probablemente las bajas de tasas le va a dar cierta tranquilidad, pero vamos a testear eso. Vamos a ver qué es lo que pasa junto con las noticias de conformación de las decisiones ahora financieras, digamos, judiciales del lunes, etcétera, ¿no? Muy bien, bueno, Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Cerramos entonces con estas opiniones de Fernando Navajas sobre la situación económica, sobre la baja de la inflación y la posibilidad de que esto sea sostenible en el mediano plazo, en los próximos meses, a partir de las inconsistencias que viene mostrando el gobierno en su enfoque económico. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.